tardes. Este video lo grabo a modo de una clase de repaso de los temas que van a entrar en el segundo parcial. Son 4 temas los que van a entrar. Uno de ellos es análisis de trabajo seguro. Y después les voy dejando los otros temas también con videos, digamos, como para... De todos modos, si hay dudas, y yo esto se los aclaré a la BDL, también les mandé a ustedes mensajes por mensajería interna, les dejé en el chat, etcétera. Si tienen alguna duda, algo que no lo entiendan o que quieran preguntarme, no hay problema, me lo consultan vía WhatsApp. También les dejé mi correo personal porque el tema con la plataforma es que por ahí la comunicación no es fluida. O sea, yo tengo que entrar a la plataforma, por ahí no estoy en frente de la computadora y entrando con el celular se me complica. Mi celular es súper básico, por eso tampoco me puedo conectar por Meet ni por Zoom desde mi celular y estoy teniendo problemas con internet en mi domicilio, así que opté por esta modalidad de venir grabar y venir a la oficina y subirles el video. Eso por un lado. Entonces, cualquier duda me contactan, ¿sí?, a mi teléfono personal. Bueno, el análisis de trabajo de seguro es un análisis que se hace por puesto de trabajo. Se analizan las tareas, o sea, se selecciona una tarea y se la analiza. Acá hace la aclaración que son tareas con alta frecuencia de accidente o tareas con accidentes graves o tareas nuevas, ¿sí? Después, definir los pasos principales del trabajo o de la tarea. Recuerden que cada puesto de trabajo tiene a veces varias tareas que se realizan dentro de ese puesto de trabajo. El ATS ayuda a reducir los peligros del trabajo. ¿Mediante qué cosa? Mediante el estudio, mediante el análisis de cada tarea que uno realiza, digamos, que el trabajador realiza, perdón. Se identifican las posibles exposiciones a pérdidas, no solamente a los daños de las personas, también a lo material o al proceso. Hay productos, por ejemplo, uno observa una determinada tarea, ¿sí? En este caso, gráficamente está el muñequito y detecta que tiene que agarrar barras filosas, ¿sí? Entonces, esas barras filosas le producen laceraciones en la mano. Entonces, ¿qué es lo que uno puede optar? Bueno, un elemento de protección personal, en este caso guantes, que minimice ese riesgo de laceraciones en la mano, o sea, de cortes. Por otro lado, puede producir irritación de los ojos debido a las chispas, a polvo, etcétera, porque hay una exposición a eso. Entonces, para minimizar, se le otorga un elemento personal que es la gafa, ¿sí? Pero todo esto nosotros vamos a conocer o vamos a saber qué elemento de protección personal darle al trabajador, siempre y cuando se conozca al detalle la tarea que realiza, porque si uno no conoce, ¿sí?, o puede estar dándole, qué sé yo, un elemento de protección personal en vano o que perjudique la tarea que realiza, o puede no darle y este trabajador sufre un daño, digamos. Por eso
Para eso está estos ATS. Bueno, acá simplemente dice que para desarrollar una evaluación de eficiencia, como en todo análisis, nosotros debemos preguntarnos quién realiza, dónde se realiza, cuándo se realiza, cuál o qué maquinaria realiza, ocupa, por qué, cómo, todas estas cuestiones, todas estas preguntas que se debe hacer para llegar a un análisis más en detalle. Desarrollar controles para cada paso con el fin de minimizar o controlar los riesgos generados. Esto que es lo mismo que le acabo de comentar. Cada vez que uno termina de hacer este análisis, tiene que describir el propósito de la tarea, ¿sí? Describir los paso a paso, formas correctas de cómo se procede al criterio del que está haciendo esa evaluación, expresar en cada paso qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Y presentar en formato que sea claro, conciso y concreto. Esto en relación a que deben ser de una lectura no solamente para el personal que está trabajando en ese lugar, sino para en determinado momento algún externo acceda o visite ese puesto de trabajo o esté en ese puesto de trabajo, entonces debe conocer cuáles son los riesgos. En este caso, también, como para comentarles, cuando dice exprese en cada paso qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Hay algunas tareas que se pueden omitir, hay otras que no se pueden omitir. Por ejemplo, si no se puede omitir, se le otorga esto que decimos de los EPP, de los elementos de protección personal, y hay tareas que muchas veces se realizan porque es costumbre el trabajador o trabajadora hacerlo, pero no son necesarias, entonces se pueden omitir. Pero esto va a surgir, vuelvo a aclarar, del análisis que se haga, del análisis detallado que se haga de cada puesto de trabajo. Bueno, después dice ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo se pone en funcionamiento? Se le entrega una copia del procedimiento, se proporciona capacitación en la higiene y la seguridad del trabajo. Siempre está presente la capacitación porque es algo fundamental, no solamente para prevenir accidentes, no solamente para prevenir, sino para que el trabajador conozca a qué riesgos está sometido cuando hace algún tipo de trabajo. Bueno, y observar el correcto funcionamiento de lo planteado. Esto se refiere a que uno termina de hacer ese análisis, pero hace la evaluación, ¿sí? Obtiene un resultado, pero ese resultado lo tiene que observar para ver si realmente es acertado en lo que se propone, digamos. Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles pérdidas, asegurándose que se cuente con procedimientos para diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de manera segura, actualizar y mejorar continuamente los ATS, informando a los empleados y contratistas, ¿sí? Acá un poco lo que estábamos diciendo anteriormente, que deben conocer todos los que trabajan y los externos que ingresan, ¿sí? Para que los entiendan y los cumplan. Mantendrán la efectividad de la herramienta, o sea,
va a ser efectivo eso que hicimos de analizar el puesto de trabajo, siempre y cuando, obviamente, tenga conocimiento, no solamente el personal que trabaja, sino los externos. El proceso de análisis de trabajo seguro lleva tiempo para desarrollar e implementar. Para algunos trabajos, el proceso de ATS tal vez requiera más de un día. Y acá hace la aclaración porque por lo general eh, en algunos puestos de trabajo varía la actividad, ¿sí? Según el día, ¿sí? Entonces, si en una semana 3 días son iguales, pero 2 días son distintos, bueno, se tendrá que evaluar todo eso. Miembros del equipo del desarrollo de ATS. Los miembros que se quieran escoger para el equipo de desarrollo de un ATS deben estar familiarizados con el proceso y entender las técnicas básicas del análisis de peligros. Es importante que participen los individuos que desempeñan la tarea. Esto también hace un poco referencia a que si va uno externo a hacer un análisis, por ejemplo, si yo voy yo a una empresa en la cual yo no trabajo, voy a hacer un análisis, eh, me tienen que proporcionar información también los trabajadores, ¿sí? Pero no los trabajadores al cual yo estoy evaluando, porque por lo general, eh, si es una simple observación nada más, por lo general cuando uno se siente observado, actúa de manera distinta a que si no se siente observado. Esto entonces es observar el puesto de trabajo, pero también recopilar información de los compañeros o de los otros, del personal eh, que está ahí en la empresa y que observa también a ese puesto de trabajo al cual yo estoy observando. Esto es un poco, sería como recopilar información, ¿sí? Recopilar información de ese puesto de trabajo, pero en relación a los otros compañeros, ¿sí? ¿Cómo seleccionar un puesto de trabajo? Se deben desarrollar un análisis de trabajo seguro para todos los procesos significativos y ponerse a disposición de todos los empleados, lo que estábamos diciendo. La decisión del desarrollo de un ATS se origina en la iniciativa de un empleado, o un análisis orientado en las estadísticas. Entonces, se puede analizar, por ejemplo, un puesto de trabajo el cual tiene muchos accidentes o incidentes, entonces se analizará ese puesto de trabajo. Cuando el empleado que desarrolla un análisis de trabajo seguro encuentra que los procedimientos actuales no son adecuados para ejecutar el trabajo con seguridad, se debe usar un ATS para desarrollar una alternativa adecuada, ¿sí? Puede ser también producto de que yo, empleada, detecta algún problema o algún riesgo, entonces pida que se haga un ATS. Digamos que de eso más o menos es lo que se está diciendo. De igual forma, antes de operar cualquier equipo instalado recientemente o cuando se implantan procedimientos nuevos o equipos existentes. También esto, ¿no? Que cuando surge, por ejemplo, el cambio de maquinaria, ¿sí? Que tienen otra tecnología y el empleado no sienta la misma seguridad con la cual trabajaba, por más que la tecnología sea mejor, pueda pedir un ATS
porque se le ha cambiado el equipo de trabajo. Las observaciones e investigaciones también pueden ayudar a identificar la necesidad de actualizar o desarrollar ATS. Los procesos que deben tratarse primero son los que tienen una tasa mayor o probabilidad mayor de lesiones, enfermedades u otros incidentes. Estos, si tenés muchos equipamientos, obviamente que se le va a dar atención, simplemente está diciendo eso, a, a que se hagan los ATS al que mayor incidentes o accidentes tenga. Desarrollo del análisis de trabajo seguro. El equipo debe usar la lista del anverso para identificar los posibles problemas de seguridad, salud y ambiente asociados con el trabajo. Después, cuando sea posible, conservar el trabajo como base del análisis. Si los miembros del equipo revisan ATS de otras instalaciones, deben consultar al coordinador de alerta. Esto, a ver, esto vuelvo a repetir lo mismo que les había dicho con respecto a, a la clase anterior, que se da en las empresas donde tienen muchos riesgos o donde son muy grandes, entonces el control por ahí necesitan este tipo de implementación, digamos. No se da en las industrias, en los puestos de trabajo con riesgos bajos, digamos. No se dan en esta situación, no se da. Pero habla de un coordinador de alerta, que eso básicamente existe, pero en estas industrias, digamos, ¿sí? Desglosar el trabajo. Lo mismo que decíamos anteriormente, desglosar el trabajo en relación a que el primer paso para desarrollar es listar cada paso del trabajo en orden de ocurrencia. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace después? Entonces, todos los movimientos que por ahí a nosotros nos parece algo normal, natural en el día a día, alguien que analiza alguien que hace el análisis de trabajo debe ir desglosando todo ese trabajo, haciendo un listado pormenorizado de todos los movimientos o las tareas que nosotros realizamos en ese lugar. Identificar los peligros. Bueno, la manera más fácil es preguntarse qué podría ir mal, dice. Porque bueno, si usa todo el día, si es algo obvio, por ejemplo, si yo la utilización de una amoladora, uno más o menos imagina el riesgo. Pero hay en otros lugares o en otros puestos de trabajo que por ahí es más difícil. Por ejemplo, un administrativo, uno a simple vista ve y quizás no necesite nada, pero hay una exposición, hay una posición que tiene el cuerpo en el cual si pasa mucho tiempo en esa posición o exposición a las pantallas, van a tener un riesgo, ¿sí? Probablemente no se vea así como lo visualicemos con una amoladora, si alguien está con una amoladora, pero el riesgo existe, ¿sí? Y solamente vamos a ver analizando y observando y preguntando a ver qué podría pasarle a esta persona, ¿sí? Siempre hay que imaginarse la peor situación cuando uno analiza estas cosas, esa es la realidad.
por más que uno no quiera, pero todo lo que hacemos, no solamente en cuestiones de trabajo, sino en nuestra vida cotidiana, corremos un riesgo. Está en nosotros evaluar, observar y preguntarse, digamos, qué podría pasar, ¿sí? Si yo en determinado momento hago una mala maniobra, en determinado momento, qué sé yo, me subo a un banco, algo, digamos. Entonces, esto de identificar el peligro. Pues las acciones de control, después de que se haya escrito cada peligro, posibilidad de peligro, y que haya sido revisado con el empleado que ejecuta el trabajo, se debe determinar si se pueden eliminar los peligros haciendo el trabajo de otra manera con medidas como combinar pasos, cambiar secuencia, adoptar equipos. Esto, lo que le decía anteriormente, hay algunas cosas que se pueden eliminar, hay otras cosas que no se pueden eliminar, y a las cuales nosotros debemos conocer eh, qué elemento me puede proteger, ¿no? Hablando a ustedes como trabajadores o futuros trabajadores o futuros técnicos, cómo pueden protegerse en su puesto de trabajo. Ojo que ustedes también deben conocer, y esto que estamos haciendo es parte de una capacitación, ¿sí? Porque al conocer ustedes los peligros, eh, mejor dicho, yo acá no les estoy mostrando el peligro que ustedes pasarían o que pasa una persona que está haciendo una instalación de gas, pero lo que intento transmitirles es la capacidad de detectar, ¿sí?, los riesgos, sea en ese puesto de trabajo o en cualquiera que lo estén haciendo actualmente. O sea, si ustedes reconocen esos riesgos, también conocen qué ley en qué ley está todo dispuesto, digamos, como para que uno pueda reclamar un derecho, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la materia, ¿sí? Por eso dice que hay veces que se puede hacer cambios, hay veces que se puede omitir, hay veces que se puede o qué sé yo, cambiar parte del proceso, ¿sí? O hay veces que no se puede cambiar, no se puede omitir, así que tendremos que buscar algo como un EPP para poder minimizar los riesgos. Si se determina que se pueden hacer pasos mejores o implementar cambios físicos, por ejemplo, cambiar las herramientas, adoptar equipo de protección personal, etc., escriba cada recomendación en una columna de la forma de ATS. Asegúrese que todas las recomendaciones sean tan específicas como sea posible. Esto es en relación, ¿sí?, al rellenar esta planilla, que básicamente no es el objetivo de este tema, digamos. Yo les muestro como para que tengan conocimiento de que existen este tipo de herramientas. Existen varios métodos básicos para desarrollar el ATS, que es la observación directa, ¿sí?, esto que hablábamos recién. Se realiza mediante la observación en los sitios de trabajo e incluye entrevistas para determinar los pasos, identificar peligros y riesgos asociados a la actividad para recomendar controles adecuados.
Después la discusión recomendado para trabajos o procesos que no se realizan de manera rutinaria. Involucra la recopilación de ideas sobre los riesgos detectados por personas que hayan realizado ese trabajo anteriormente. La revisión referenciada, que es utilizado cuando por la naturaleza del trabajo o proceso no se puede reunir al personal involucrado. Se confecciona una lista de ideas con todas las personas involucradas sobre los pasos, peligros y riesgos que se deben considerar. Este listado se envía a cada participante para ser revisada. Esto es en las empresas que tienen sedes eh, en varios lugares donde por ahí no hay un control tan pormenorizado de cada sector, entonces se acude a este tipo de revisión, digamos. Y la instrucción documentada del fabricante, que es el autor del proceso o de la persona competente. ¿Cuándo se debe hacer un análisis de trabajo seguro? Estos ATS, ¿sí?, se deben realizar por maquinaria, equipos o herramientas, por ocupación específica y por tipo de trabajo. Esto es en teoría, digamos, lo que decíamos, no cambia un equipo, cambia la maquinaria o herramientas, qué sé yo, o cambia el puesto de trabajo o hay un puesto de trabajo muy específico, entonces se debe desarrollar todo este análisis para poder detectar los riesgos y minimizarlos. Un trabajo o proceso es la secuencia de pasos o actividades separadas que al interaccionar, ¿sí?, completan el objetivo. Los trabajos o procesos no deben seleccionarse en forma aleatoria. Esto también es lo que decíamos anteriormente, son puestos de trabajo donde uno detecta que hay muchos accidentes, muchos incidentes, ¿sí? Eh, en esos puestos debería o en esos procesos deberían aplicarse estos análisis. El panorama de riesgos desarrollado por la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial es una fuente de referencia para realizar los ATS o procedimientos de trabajo seguro. Acá habla de los factores para la selección de procesos de trabajo o procesos, ¿sí? Un poco lo que decíamos recién, tasa de accidentabilidad, estadísticas de lesiones incapacitantes, ¿sí? Esto que por ahí hay una estadística, qué sé yo, hay muchos cortes de manos, de dedos, hay gente que pierde alguna parte, entonces se hacen esas estadísticas o se utilizan esas estadísticas siempre y cuando se denuncien, por supuesto, ¿no? Y en esos casos se realizan esto, o sea, hace esa selección de procesos. Potencial de severidad de las lesiones, es decir, si hay riesgos más elevados, entonces también se toma ese factor para la elección de estos análisis.
nuevos trabajos o procesos. Antes de tratar de identificar riesgos, el trabajo debe fraccionarse en pasos secuenciales, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. No sea muy detallista en el fraccionamiento del trabajo para no registrar un número innecesario de pasos. Claro que está bien que lo fracciones, pero tampoco al detalle, tampoco exagerar, no es al detalle, me corrijo, no exagerar con ese fraccionamiento porque por ahí eso hace que desvíes la atención y, y por ahí se pierde información realmente necesaria. Bueno, selecciona una persona con experiencia, capaz y cooperativa, observa la realización del trabajo, describa cada paso, enumere los pasos del trabajo consecutivamente, o sea, hay que respetar, digamos, todo el procedimiento, hay que, eh, qué sé yo, poner o obviar, digamos, o saltearse. Hay que ser en esto bien específico para poder dar una respuesta acorde, ¿sí? Y para realizar los ATS, las diferentes unidades y contratistas deben utilizar el formulario que les corresponda. Y hay una serie de formularios, en realidad, yo acá les puse un modelo, una planilla para realizar ese análisis. A ver si puedo agrandar un poquito más, porque ni yo veo, ahí está. Bueno, que básicamente es completar todo esto, ¿sí? Y acá tiene el formato, digamos, ¿sí? De cada tarea, del peligro que uno ve, del riesgo, el nivel del riesgo, si es alto, bajo. Eso lo vamos a ver en la evaluación de riesgo. Y acá, bueno, todo lo que se utiliza o qué herramientas se usa en el trabajo, ¿sí? Los trabajos considerados peligrosos, los trabajos en caliente, trabajo en altura, trabajo en zanja y excavaciones, los trabajos en espacios confinados, trabajos en equipos energizados. O sea, esos son como los trabajos más con mayor peligro, ¿sí? Y acá un cuadrito que lo vamos a ver en la evaluación de riesgo, pero básicamente tiene dos entradas, ¿sí? Esto es la probabilidad, qué sé yo, por ejemplo, se golpea o la cabeza. Vamos a suponer acá hay una repisa, estamos haciendo un análisis de una oficina y se golpea la cabeza eh, con una repisa o algo. Entonces uno tiene que ver cada vez que se levanta, bueno, cuántas veces se levanta. La probabilidad que ocurra es ocasional, es poco frecuente, es frecuente, o sea, y uno va evaluando en relación al tiempo que está la persona trabajando y en relación a la cantidad de veces que sufre ese incidente. O sea, que no llega a ser un accidente, pero que le está ocasionando, digamos, una leve lesión, pero que el día de mañana le puede ocasionar una lesión grave, ¿sí? Qué sé yo, o resbalarse, o hay muchos incidentes que después se convierten en accidentes. Y depende de la gravedad, digamos, ¿sí? Depende de la lesión, perdón, va a ser grave o no tan grave. Y acá tiene eh,
Esto que les comentaba, bueno, se evalúa eso, la probabilidad de la ocurrencia, ¿sí? Y la severidad consecuencia. Lesiones leves, lesiones serias y lesiones graves o fatales, ¿no? Eso es como... Y eso es esto es la clase que yo les había mandado ya al inicio del cuatrimestre, eh, y es uno de los temas que va a entrar en el parcial.